Ok, en Latin Aviation vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema que está muy importante para el día de hoy, súper importante de desarrollar y de discutir. Y bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a explicar meramente lo que sé y lo que he leído, sobre todo que hoy, el día de hoy, la FAA lanzó un statement, o sea, un comunicado oficial sobre lo que significa la red 5G en los Estados Unidos y qué es lo que está pasando y qué es lo que está afectando. Vamos con eso. Ok, un sinnúmero de aerolíneas a nivel mundial cancelaron los vuelos hacia los Estados Unidos. Esto porque el próximo lanzamiento en los próximos días, de hecho creo que hasta el momento está parado el lanzamiento de la nueva red 5G de telefonía celular, porque esto afecta de alguna forma la seguridad operacional. Pero vamos a ver qué dice, por ejemplo, los principales portales de noticias del mundo. Dicen que qué está pasando con la red 5G y las aerolíneas en los Estados Unidos. Hoy es el 19 de enero del 2022. Y dicen que bueno, esta semana empresas de telefonía móvil en Estados Unidos planean desplegar el servicio de 5G cerca de algunos aeropuertos en el espectro de ondas de radiofrecuencia entre 3.7 y 3.98 GHz. Sin embargo, el sector de la aviación les preocupa el servicio 5G estadounidense. Este es demasiado cerca o está demasiado cerca al espectro utilizado por los altímetros de radar o radioaltímetros, que está entre 4.2 y 4.4. Esto lo dice CNN. Bueno, y hablan de más o menos que dicen las operadoras inalámbricas como AT&T, Verizon. Dicen que la mayoría van a detener el servicio por ahora. Otros portales internacionales dicen que advierten potencial caos en los Estados Unidos por este problema de la red 5G. Por ejemplo, este portal alemán dice que las principales aerolíneas de los Estados Unidos este lunes 17 de enero le piden al gobierno de Estados Unidos que bloquee la señal 5G. Estaba esperado para el día de hoy este lanzamiento. Y ahora, bueno, obviamente está retrasado, principalmente por el riesgo operacional. Y bueno, ¿cómo afecta esto a las aerolíneas en el mundo y entrando a los Estados Unidos? Obviamente tiene un impacto porque aerolíneas como Emirates, aerolíneas japonesas, Air France, Delta, American Airlines, entre otras, que usan aeronaves de pasajeros de alta gama, están de alguna forma preocupados. ¿Esto por qué? Yo esperé hasta el día de hoy que saliera el comunicado oficial de la FAA. El último que había lanzado había sido el día de ayer. Decía que reconocen que el impacto económico de 5G es bastante grande. Obviamente las telefonías móviles representan un gran impacto para lo que actualmente significa el desarrollo económico, al menos de este país, muchos países del mundo, porque todo está directamente ligado actualmente a las redes celulares, a la conexión de internet, a la conexión de todas estas cosas. Entonces, bueno, la FAA lanzó el comunicado para mí más claro y más importante, donde dice: la 5G y seguridad aérea. La FAA está trabajando en medidas para garantizar que las señales de radio en los sistemas de telecomunicaciones inalámbricas recién activados puedan coexistir de manera segura con las operaciones de vuelo en los Estados Unidos y con aportes del sector de la aviación y aportes del sector de telecomunicaciones. Es cuestión de seguridad operacional, sin duda, es cuestión de seguridad. Esta banda 5G puede, de alguna forma, dicen algunas aerolíneas, interrumpir el servicio de radioaltímetros en diferentes aviones. ¿Esto cómo se explica? Hay aviones de alta gama y alta capacidad que tienen la capacidad de aterrizar en aeropuertos con muy baja visibilidad en momentos de condiciones meteorológicas extremas. En estos momentos, cuando existen bajas temperaturas y existen fenómenos como nieve y niebla, que están directamente relacionados a cambios directos o cambios inmediatos de temperatura, es decir, arriba, en la parte de arriba del cielo, las temperaturas siempre son muy bajas, porque mientras más altura hay menor temperatura.
Y cuando bajan, las temperaturas, cuando está cayendo nieve, no son tan bajas. De hecho, posiblemente casi nunca son negativas, sino que son temperaturas positivas en el rango de los 0 y 5 grados. Y ahí es cuando comienza a caer la nieve. Entonces en ese momento, cuando está cayendo la nieve, la visibilidad se reduce muchísimo y es muy baja. Entonces aeronaves como, por ejemplo, el 62% de la flota comercial de Estados Unidos, que lo dice aquí, que son los Boeing 717, 737, 747, 757, 767, 777, MD-11, MD-10, Airbus 300, 310, 319, 320, 321, 330, 350 y 380. Estos se pueden ver afectados de alguna forma por el uso de radioaltímetros. ¿Pero esto por qué? Porque algunos radioaltímetros, como le dice aquí, la FAA está trabajando para determinar en este momento cuáles radioaltímetros pueden verse afectados con esta señal. ¿Puede causar interferencia? No se sabe, pero las aerolíneas están tomando este momento como un momento para que se hagan los estudios necesarios de seguridad operacional para ver si siguen sacando esos aviones y los siguen enviando. Ya muchas aerolíneas dijeron que no lo van a hacer porque obviamente no quieren correr ese riesgo porque saben las condiciones de baja visibilidad que hay en este momento. Las aeronaves regionales generalmente posiblemente no se ven afectadas porque tienen límites un poco más altos con respecto a la baja visibilidad de entrada de aeropuertos. Es decir, muchas aerolíneas lo que hacen es cancelar su vuelo porque saben que es un vuelo de 2-3 horas o quizás menos, vuelos de 1 hora, y saben que pueden retrasarlo y tal vez enviarlo cuando las condiciones meteorológicas mejoren. Pero si es un vuelo internacional, un vuelo que es transoceánico, que viene desde Europa o desde Asia, es un vuelo que ya viene aproximadamente con unas 8 horas de vuelo y está bastante limitado a el aeropuerto destino. Entonces en Estados Unidos, si tú quieres ir de costa este a costa oeste o viceversa, son aproximadamente unos 5 horas o más de vuelo. Entonces para un vuelo internacional es bastante difícil tener un aeropuerto alterno que sea cruzando la costa o cruzando todo el continente de los Estados Unidos, por ejemplo, para aterrizar en otro lado. Es decir, si está aterrizando en Nueva York, imposible que se vaya hasta la Florida o imposible que se vaya hasta San Francisco, por ejemplo. Entonces generalmente las condiciones no están dadas como para que eso pase y por eso es que están tomando las previsiones. Ahora bien, fíjese, existe una pregunta que es que en otros países como Francia, Japón, sí existe la señal 5G, o aquí mismo en Estados Unidos ya existe la señal 5G. La diferencia es la intensidad de esta señal. O sea, esta intensidad hasta el momento, fíjense, por ejemplo en Francia, aquí ponen en la página de la FAA, ponen el ejemplo de Francia, no ponen ni siquiera el ejemplo aquí en este momento. Ok, la diferencia, por ejemplo, en estos países, en Francia, la señal en Francia es 631 watts y la nueva señal 5G aquí en Estados Unidos va a ser de 1585 watts. Esto significa 2.5% más. Y también la otra diferencia es el ángulo de las antenas. Las antenas aquí en Estados Unidos, según la FAA y este gráfico que le estoy poniendo ahí, las antenas van en un ángulo de 90 grados. Y en Francia, por ejemplo, van en un ángulo de inclinación negativo, o sea, hacia abajo, de aproximadamente, no sé, unos 3-4 grados. Entonces dice que las zonas de amortiguación planificadas en aeropuertos estadounidenses solo protegen por 20 segundos el vuelo. En cambio, en estos países como Francia lo protege 96 segundos. Entonces es una gran diferencia por la cual las aerolíneas internacionales están buscando salir de esto. Entonces fíjese qué está pasando y qué va a pasar. Bueno, para mí en los próximos días van a seguir habiendo novedades y otros cambios que van a poder de alguna forma permitirlo o no permitirlo. O lo que la mayoría de las aerolíneas están pidiendo es que solamente dentro de las áreas de aproximación de aeropuertos grandes dentro de Estados Unidos, que serían por ejemplo, toda esta lista de aeropuertos que están aquí. Fíjense, la lista está dividida fácil. La lista está dividida en aeropuertos comerciales con aproximaciones o aproximaciones instrumentales de muy baja visibilidad que pueden afectar, en este caso, los aterrizajes. Son ILS de categoría 2 y 3 y RNP, que son procedimientos por GPS.
de categoría AR, que son los procedimientos más avanzados, pero son prácticamente 00. Está la lista de los aeropuertos en los cuales esto se puede afectar, porque son los aeropuertos que tienen esos procedimientos, prácticamente todos, o sea, prácticamente todos los aeropuertos, si ven, ¿no? Chicago, Orlando, Cleveland, Dallas, Detroit, Fort Wayne, Boston, Los Ángeles, Indianápolis, JFK, Los Ángeles, Nashville, Nueva York. Prácticamente aquí todos los aeropuertos grandes de este país que reciben vuelos internacionales tienen procedimientos instrumentales de muy baja velocidad, muy baja visibilidad. Entonces todos estos se pueden ver afectados sin duda, y por eso, bueno, la FAA en estos momentos está lanzando hasta los NOTAMs. ¿Qué dice acerca de los NOTAMs? Las acciones de las compañías inalámbricas reducen la cantidad de 5G alrededor de los aeropuertos, pero no la eliminan por completo. Los NOTAM permiten a los pilotos y otras personas saber que el 5G está presente. Cualquier restricción de NOTAM no se aplicará si una aeronave tiene un altímetro aprobado para operar. Dado que algunas aeronaves aún no tienen el altímetro aprobado, las restricciones descritas en el NOTAM se aplicarán. ¿Por qué solo estamos escuchando sobre esto ahora? Bueno, porque la industria de la aviación y las compañías de telecomunicaciones han estado discutiendo esto por mucho tiempo, y el diálogo reciente dice que ha ayudado al intercambio de información en sectores de la aviación y telecomunicaciones recientemente acordadas para reducir el riesgo de interrupción, pero estas cuestiones no se resolverán obviamente de la noche a la mañana, y lo dice la FAA. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por hoy. O sea, fue muy importante. Yo sé que tenía otro capítulo por ahí pendiente para el día de hoy, pero lo voy a dejar para el viernes. El viernes voy a estar montando el próximo capítulo de un examen sorpresa que hice de competencia en lingüística con un profesor de inglés. Y bueno, les dejo hasta ahora por aquí. Muy importante este tema. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas de este tema también. Y nos vemos más adelante.